Ahí está. Vamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a Hola a todos, todos. a todas. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Buenas tardes, ¿qué tal? bueno, estamos ingresando. La muchedumbre ansiosa que estaba golpeando las puertas. Bueno, estamos nuevamente. Vamos a contar, hoy contamos con la presencia de Nancy Mica. Nancy es licenciada en Psicología de la Universidad de La Plata. Es integrante de la Suprema Corte de Justicia, de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el departamento de Quilmes. Cargo al que accedió por concurso, por orden de méritos y por sus antecedentes y conocimientos. Es especialista en psicología jurídica forense. Todos los títulos habidos y por haber los tiene Nancy. Todas las actividades habidas y por haber las hizo. Si un resumen y me mandó una hoja que si leo se terminó el encuentro. Títulos, diplomas, certificaciones, especialidades, y hoy nos va a compartir parte de su experiencia. ¿Querés comenzar a comentar, Nancy, el título de la temática que vas a abordar? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá compartiendo. Lo que vamos a hablar es de la función del perito psicólogo. No me acuerdo exacto cómo salió en el flyer, porque no lo tengo acá, pero bueno, y su relación con los equipos y la relación con la interdisciplina. Y si es posible formar o trabajar interdisciplinariamente desde nuestra función pericial. Porque el trabajo del perito es un poco solitario a veces. Estamos haciendo las pericias, ahora vamos a ver lo que es una pericia, los diferentes tipos de perito. Vamos a hacer un paneo rapidito por todo para pasar a lo que es un poco lo netamente relacionado a trabajar con otros, desde la interdisciplina, es decir, relacionados con otras disciplinas, también dentro de nuestra misma disciplina, es decir, con peritos de la misma especialidad, y desde la multidisciplina, porque hay varias disciplinas que conforman las asesorías periciales. Nosotros somos peritos de la asesoría pericial, como les contaba recién Carlos, al cargo que se accede por concurso, y en la provincia de Buenos Aires son 20 asesorías periciales departamentales. En la que yo trabajo es en la zona de Quilmes, que abarca otros distritos también. Y allí hacemos las diferentes pericias para que nos van a requerir los diferentes organismos judiciales. Voy a compartir pantalla para no irme por las ramas, porque tengo que tener un poquito el tiempo. ¿Lo ven esto? Estamos compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí se ve. Sí, se ve. Ahí lo vamos a agrandar un poquito. ¿Quieren que lo agrande más? Por favor. Sí, Ahí. Perfecto. Lo que pasa es que yo no veo los números y les dije que hoy me olvidé de pendrive en el trabajo y no están los números, van a estar un poquito desordenadas las cosas, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, entonces les comentaba que son
20 asesorías periciales y que nosotros nos desempeñamos como peritos. ¿Por qué decimos psicología forense? No sé si todos saben, muchos porque deben estar en esta área trabajando, otros estarán incursionando y otros aprendiendo, ¿sí? Entonces, etimológicamente la palabra forense deriva del latín forensis, que significa forum, ¿sí? Lugar donde en la plaza se realizaban los negocios públicos, donde el pretor hacía los juicios, donde se administraba de alguna manera la justicia. Entonces, ¿por qué esto, cuando ustedes escuchan psicología forense, es foro en cuanto fuero o lugar? ¿Sí? Es como nosotros desarrollamos esto en los diferentes tribunales y juzgados. Entonces, ¿en qué fueros vamos a estar? ¿Foros o lugares? En el civil y comercial, en el contencioso administrativo, en familia, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil. ¿Sí? Los peritos que forman parte del fuero de responsabilidad penal juvenil es como un anexo al resto de los otros peritos que van a formar el cuerpo auxiliar técnico especializado, por eso es CTAE. Eso quiere decir cuerpo técnico auxiliar especializado. Cuando ustedes escuchen el perito en tanto auxiliar de la justicia, es en tanto asesora al juez, ¿sí? Vamos a ilustrar a los magistrados con nuestros informes o con nuestras pericias. Me parece que hay un micrófono abierto, ¿puede ser? Que se filtra un poquito, pero bueno. Los diferentes peritos que hay en el ámbito forense son el perito oficial, que como les decía, son los que trabajamos bajo dependencia de la Suprema Corte, o en Nación también de la Corte Suprema. En Provincia de Buenos Aires es Suprema Corte de Justicia, y en Nación es Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces los diferentes tipos de peritos son oficiales en cuanto que trabajamos bajo dependencia, de oficio o de lista, que se van a anotar todos los años según corresponda en una jurisdicción o en otra, en los meses de septiembre u octubre. Peritos de parte, que van a trabajar en el área penal, junto con los peritos oficiales, los consultores técnicos, y también el perito puede ser testigo en un juicio oral. ¿Qué es una pericia? Perito dijimos que es aquel experto que va a poder auxiliar al juez en un arte, técnica o ciencia, que va a poder auxiliar a los magistrados. ¿Qué es una pericia psicológica? Es un método para comprobar un hecho o una conducta, o un estado o una consecuencia de la conducta. La función del perito oficial, yo les decía que en el proceso judicial puede intervenir en lo civil y comercial, en Provincia de Buenos Aires. En otras jurisdicciones está separado, está lo civil y está lo comercial. En otras, como Provincia de Buenos Aires, donde me desempeño, están juntas. Contencioso administrativo, laboral, que son los juicios laborales, y lo penal. En las asesorías periciales y en los cuerpos médicos forenses de las diferentes provincias de la República Argentina, o en Capital Federal o en Nación, el mayor acervo de causas son de origen penal, ¿sí? Vamos a ver diferentes carátulas en un ratito, puntos periciales, y en cuáles de estas intervenimos en forma interdisciplinaria. ¿Cuándo se nos pide una pericia interdisciplinaria? Inter es interrelación con otros profesionales. De diferentes disciplinas o de disciplinas afines a la nuestra. Entonces, decíamos que el perito es un auxiliar de la justicia, en tanto asesora al juez. Por lo tanto, debe tener conocimientos técnicos, científicos, psicológicos y jurídicos. Que el experto, al perito lo llamamos experto también, porque es en arte, ciencia, como les decía recién, o técnica, deberá exponer toda vez que intervenga en un proceso judicial. Exponer sus conocimientos para ilustrar a su señoría. El derecho positivo se rige por esta amplitud de la prueba, y en un juicio se requiere de la presencia de elementos que lleven a construir la verdad jurídica. Los únicos decisores o quienes toman la pericia, que en sí no es vinculante, quiere decir que la pericia va a ser un elemento más dentro de un rompecabezas que es todo un proceso judicial.
y nosotros vamos a hacer esa partecita de ese engranaje y de ese rompecabezas. Pero los jueces, los que son decisores, van a ver si esta pericia puede ser utilizada o no, y para eso tendrá que ajustarse a parámetros científicos y a lo que se llama la fuerza probatoria del dictamen. ¿Bien? Es una prueba más, como les decía, dentro de otras, que es la confesional, testimonial, informativa, documental, y la nuestra, donde vamos a intervenir, es en la pericial. Entonces, la pericia es un medio de prueba que colabora con la función jurisdiccional y que es inherente a la potestad de los jueces de impartir justicia. Perdón, Nancy. Sí. Disculpa, buenas tardes. ¿Podríamos ir un poquito más lento? Ay, perdón, para sí, poder no veo seguirte. quién me habla. A ver, yo voy rápido porque es mucho material y después me parece que les va a quedar grabado, pero voy a ir más lento, esperen, porque me van a quedar, no sé qué me pregunta, porque me van a quedar cosas por ahí sin... Bueno, yo para poder seguirte. Bueno, gracias. No, igual. sí, voy más lento, voy más lento. ¿Flor, sos? ¿Flor me habla? Florencia Carreño, sí. acá Carreño, estoy. perfecto. Ahora ahí te voy a Gracias. abrir un poquito. Sí, perfecto. Vamos más lento. Gracias. ¿Dónde te quedaste o qué duda te quedó? ¿Querés que empiece con el perito? ¿Con dónde estabas? ¿Dónde quedaste como para...? No te preocupes, yo para tratar de seguirte, porque va a llegar un momento que me parece que a esta hora y a esta velocidad no te vamos a poder seguir. Vamos Gracias. más lento, entonces. Hago un breve, así muy cortito de lo que dije. Hablamos del perito y la pericia. Hablamos que el perito va a intervenir en el ámbito forense, es decir, en los fueros, en los lugares. Y así son los diferentes fueros que hay, o lugares donde vamos a intervenir, como en lo civil y comercial, en familia, en laboral, en lo penal y en responsabilidad penal juvenil. Bueno, acá están los diferentes tipos de peritos que recién les decía: el oficial, de oficio, de parte, consultor técnico y el perito como testigo en un juicio oral. Seguimos con la pericia, que es un método para comprobar un hecho o una conducta o una consecuencia de una conducta. La función del perito es auxiliar de la justicia, ¿sí? Auxiliar en tanto asesora al juez con sus conocimientos técnicos, científicos, psicológicos y jurídicos. Vamos a hablar sobre ver puntos periciales que nos van a solicitar para realizar nuestro informe, sobre imputados, es decir, imputado quiere decir señalado. Y cuando comienza un proceso pericial, lo vamos a llamar, en lo penal, investigación penal preparatoria. En este caso, se van a ver sobre imputados, nos van a pedir puntos de pericia y vamos a hablar a evaluar imputabilidad o inimputabilidad, si bien son conceptos jurídicos que nosotros no vamos a manejar directamente esto, porque el juez es el que decide si eso no es una persona dable o pasible de reproche. Vamos a ver el padecimiento mental sobreviniente, lo vamos a evaluar a la persona al comienzo del proceso judicial, lo vamos a evaluar cuando está digamos, durante el proceso mismo, y hacia el final, cuando ya está condenado y cuando va ya con la pena que le han dado, al cumplimiento de su condena, cuando esté por salir y recuperar su libertad, va a haber diferentes estadios en esa gradiente de recuperación de la libertad, y vamos también a evaluarlo, si está en condiciones de la medida que se le quiere otorgar, o beneficio o morigeración, ¿no? Determinación de la capacidad jurídica. Esta es una de las áreas que, con la implementación de la Ley de Salud Mental y los cambios de nuestro Código Civil a partir del año 2015, ha tenido grandes avances en cuanto a considerar a la persona como un sujeto de derechos, y que se parte siempre de que tiene una capacidad civil y una capacidad jurídica de ejercicio y de derechos. Vamos a ver un poquito esto en un ratito, porque acá sí está el tema que nos invita a hablar un poco hoy, que es desde lo pericial, cómo se da la interdisciplina, cómo podemos trabajar con otros profesionales.
De paso les cuento que en la asesoría pericial, donde me desempeño y se realizan las pericias en todos los fueros, somos diferentes profesionales de distintas disciplinas. En este momento somos 4 psicólogos, porque algunos están de licencia. En este momento, en estos últimos tiempos, somos 4. Hay 3 médicos forenses, 3 psiquiatras, 4 trabajadores sociales, también hay peritos calígrafos, peritos fotógrafos. La asesoría pericial cuenta con una jefa, que es contadora, perito contadora, que también realiza pericias, con otros 3 contadores más. Hay ingenieros y, no sé, médicos forenses, no sé si me olvidé de algún área. Entonces, y los trabajadores sociales, por supuesto, y con ellos son los que más trabajamos en los procesos, por ejemplo, de determinación de capacidad jurídica, que después vamos a ver esto en un ratito, para no hacer tanto lío. Vamos a evaluar el riesgo cierto o inminente, en términos también de la ley de salud mental, medidas alternativas, sobre las víctimas, la estructura de personalidad, también los imputados, estructura de personalidad, secuelas psicológicas, emocionales y cognitivas. El perito oficial es un perito designado, les decía, por la Suprema Corte de Justicia en provincia y Corte Suprema en capital. Las vacantes se cubren por llamado y por concurso de oposición de antecedentes. La diferencia entre oficial y oficio van a tener funciones muy parecidas, pero el perito de oficio o de lista no va a participar en las causas penales, y por otra parte, solamente las civiles, comerciales y laborales, y va a ser remunerado cuando, por las citadas en garantías demandadas, se dé el juicio y ahí puedan cobrar sus honorarios. Y ahí terminó la función del perito de oficio o lista. Una vez que ya cobró los honorarios y se terminó y cerró ese expediente, perdón. En cambio, el perito oficial, además de trabajar con las causas civiles y laborales, también va a trabajar con lo penal. Bueno, el juez va a ordenar una pericia y el cuerpo de peritos o asesorías periciales va a asignar al perito según turnos. Los sorteos se realizan en forma automática y así se nos asignan las causas en las que vamos a trabajar. Ahí es un poco el trabajo a diario, ¿no? De los diferentes fueros, cómo nos llegan los casos, y así trabajamos los mismos. El perito de parte interviene en los procesos penales y a propuesta de una de las partes. Nación, para encontrarse habilitado para ser propuesto por una de las partes, se debe inscribir en las cámaras del fuero durante el mes de octubre de cada año. El perito de parte trabaja en conjunto con el perito oficial. Esto no sería interdisciplina, esto es una forma de intradisciplina, digamos, de lo que es dentro de la misma disciplina, ¿sí? De esta forma, el trabajo suele ser muy enriquecedor. A veces realizamos pericias que tenemos peritos de las dos partes. Las dos partes son el presunto imputado agresor y la presunta víctima. Hablamos de presuntos porque estamos en un proceso que se llama investigación penal preparatoria, que es cuando se inicia el periodo de investigación en una causa y que va a llevar un largo periodo en el cual, en la parte de prueba, de periodo de prueba, van a intervenir los peritos. Se nos van a solicitar realizar una pericia con determinados puntos periciales y muchas veces va a estar también, va a ser presentado por una de las partes un perito. Puede ser por la particular damnificada, que es la víctima, o por el imputado, como les decía. Y en ese sentido es un trabajo que se realiza entre los 3 peritos. Si bien el perito oficial, de acuerdo al Código Procesal, de acuerdo a ciertas pautas, se sigue la pericia, la dirige, los peritos de cada parte son, como viéndoles, observan todo el procedimiento pericial, que se tengan todas las garantías de una parte y de la otra, como si fueran un juez de garantías, pero bueno, es un perito de parte, es contralor de todo eso, y también pueden participar realizando alguna pregunta. Si los peritos, después de realizar la evaluación, porque participan de todo el procedimiento de evaluación pericial junto con los oficiales,
Ellos pueden, si están de acuerdo y después del debate, tal como lo indica el código, que se realiza un debate, se ven todos los puntos periciales que nos preguntan, se confecciona la pericia. Realmente, normalmente la hace el perito oficial, los peritos de parte pueden hacer algún aporte, estar de acuerdo, si están de acuerdo en conformidad, firman los tres juntos, si no están de acuerdo, pueden firmar con derecho a ampliar la pericia o presentar un informe aparte. Eso es importante, que el perito, más allá que sea de parte, siempre debe estar atravesado, decimos, por la ética profesional, porque primero somos psicólogos y juramos por la ley que nos atraviesa, que es la 10.306 en la provincia de Buenos Aires, 23277 en el país, en la República Argentina, y eso es importante para regular nuestra profesión, además de los códigos de ética de la provincia de Buenos Aires, de FEPRA, que es de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y todo ello, además, obviamente, el Código Civil y Comercial, el Código Penal y los procesales, tanto civil y penal, que regulan también nuestro accionar. Siempre es importante la imparcialidad y la objetividad. Por más que sean de una parte, nunca deben adherirse o tener ese comportamiento aguerrido hacia la pericia que están realizando. En ese sentido es importante un comportamiento parecido al del perito oficial, porque no deben responder a los intereses de un estudio jurídico que los contratan, sino a poder aportar con su saber, a tener un rico trabajo con el resto de los peritos y aportar a que esto ilustre a los magistrados para que puedan tomar decisiones. Bueno, perito de oficio lista, habíamos dicho que también es un auxiliar de la justicia, también se tiene imparcialidad y objetividad, y actúa en todos los fueros a excepción del penal. El perito de parte recién hablamos también de esto de poder firmar en conjunto con el perito oficial. Bien, y la figura del consultor técnico, que me había olvidado comentarles, es una figura que se introduce a partir del artículo 458 del Código Procesal Civil y Comercial en Nación, siendo un auxiliar también de la justicia, pero es como un asesor técnico que propone una de las partes. Esta figura en Provincia de Buenos Aires no existe, sí en Capital. No tiene obligación de aceptar el cargo, presentar informe, puede presentar un informe aparte o firmar en conformidad con el perito oficial. Vamos a pasar rapidito esto. Después hablábamos que otra de las funciones del perito es ser testigo experto en el juicio oral. El perito es testigo experto porque no, va a evaluar a la persona después que ha ocurrido ese hecho, no ha estado presente en el hecho que se investiga. Por eso hablamos de testigo experto, ¿sí? Entonces se denomina testigo a todas las personas que son convocadas por las partes a declarar en los juicios orales. Tiene que discriminarse entre un testigo y un perito, porque el testigo es una persona que sabe algo de un hecho que ha ocurrido, porque lo presenció, porque le comentaron, porque estuvo de alguna manera ahí presente. No debe asistir a la sala de audiencias y tendrá que permanecer aislado para evitar la contaminación de la información por la que pueda ver o oír en el debate. Entonces los peritos son expertos que estudian o analizan determinada cuestión y deben obtener información posible de los hechos en juzgamiento. En tanto, nuestra función como peritos va a ser realizar la pericia y fundamentar y hablar de esa pericia y responder a todos los preguntas que nos realicen en el juicio. Pero nuestras respuestas van a estar relacionadas sí o sí a la pericia que realizamos. También pueden preguntarnos alguna cuestión en relación a la práctica profesional o a principios científicos y demás. O a prácticas psicoterapéuticas o periciales, pero dentro del marco de auxiliar de la justicia. Esa es la diferencia entre testigo y perito, el que presencia un hecho y el que habla
de las características, en nuestro caso de nuestra pericia, de personalidad de un sujeto y qué relación pudo haber tenido con el delito que se le imputa. En relación a todo lo que hablamos, se desprende lo que es la idoneidad del perito. Y tiene que ver esto con los que le hablaba hace un ratito de la ética profesional, de estar atravesados por las leyes que regulan nuestra profesión. Y esta idoneidad, ¿qué va a suponer? Una actuación responsable, el cumplimiento de la tarea en los tiempos establecidos, neutralidad debida por ser auxiliar del juez. Nosotros somos neutrales, objetivos en la mayor parte que se pueda, no estamos de ninguna parte, esto es importante, ni siquiera ni de la víctima ni del imputado. Estamos observando las estructuras de personalidad de estos sujetos y respondiendo a los puntos periciales que nos solicitan. Bueno, entonces estábamos que esto va a realizar un informe junto con el conocimiento científico elaborado. ¿Qué es la pericia psicológica? Es un método para comprobar un hecho o una conducta, o un estado consecuencia de la conducta. Y la entrevista pericial forense, cuando nosotros iniciamos esto que yo les decía dentro de este proceso, que es esta investigación penal preparatoria, hablando desde las pericias penales, o desde el foro o fuero penal, es una herramienta, la entrevista forense, nosotros decimos un elemento princeps, es fundamental, porque allí va a ser de carácter semidirigida, vamos a realizar determinadas preguntas en las que existen ciertos datos estipulados para que el sujeto pueda relatar, responder esas preguntas y por otros momentos tener una parte más libre, ¿sí? Por eso es semidirigida. Normalmente tenemos una serie de preguntas donde vamos a investigar datos básicos, como la historia vital, los vínculos, los datos filiatorios, es decir, cómo se compone su familia, cómo es el grupo de origen, cómo es su grupo actual, la familia nuclear, los antecedentes educativos, laborales, enfermedades, los tratamientos realizados, ¿cómo son los vínculos interpersonales? Es muy importante esto porque nosotros vamos a tener que evaluar todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos, los frenos inhibitorios. Son indicios, tanto cómo se ha comportado esta persona en el trabajo, es decir, un estudio longitudinal vamos a hacer a través del tiempo. Bien, recorriendo los antecedentes educativos, laborales, interpersonales. Vamos de lo más general siempre a lo más específico, a lo más interno intrapsíquico de la persona. ¿Qué tipo de ansiedad predominante vamos a observar en la entrevista? ¿Cuáles son las conductas defensivas? ¿Qué aspectos adaptativos? Diagnóstico y pronóstico. Esto va más diagnóstico y pronóstico para las pericias también civiles y comerciales, laborales, porque vamos a tener que enmarcar después en un baremo. ¿Me están hablando? Bueno, me pareció que me querían preguntar algo. Silencio los micrófonos, por favor. ¿Cómo? Que silencien los micrófonos, por favor. Y que prendan las cámaras y, por favor, pongan su nombre para poder tomar el presente. Hay gente que está con un mail, esta gente va a tener ausente. Bueno. Nancy, te hago una consulta. Dijiste diagnóstico y pronóstico y ¿qué aclaraste ahí que se me cortó? Dije diagnóstico y pronóstico y que eso lo utilizábamos más para las pericias, el diagnóstico y el pronóstico para las pericias civiles y comerciales. A veces también para las otras, ¿no? Pero sobre todo porque respondemos a los puntos periciales, nos preguntan normalmente en ese tipo de pericias por el grado de incapacidad, y para saber si hay un grado de incapacidad psíquica de la persona, necesitamos saber si hay un diagnóstico, si hay un cuadro psicopatológico novedoso, que el evento dañoso de alguna manera pudo haber provocado en esta persona. Las pericias civiles y comerciales piensen que muchas son, las personas son víctimas de accidentes de tránsito, entonces quedan con algún tipo de déficit muchas veces físico, y ahí va a ser la pericia del médico forense o legista el que va a realizar esa evaluación. Y nosotros vamos a realizar, junto con las psiquiatras, las pericias psicológica y psiquiátrica,
y donde vamos a responder a un porcentaje de incapacidad, de acuerdo a baremos que están nomenclados, y ahí vamos a homologar esos diagnósticos, vamos a utilizar un manual que es el DSM-4 o el DSM-5, ahora, y ahí eso que fuimos observando, vamos a retraducirlo para tener un lenguaje común en estos manuales, y posteriormente ubicarlo en un baremo, y así vamos a ver ese porcentaje de incapacidad que tiene la persona psíquica, hablamos, ¿no? Cómo era antes, yo siempre me gusta hacer un antes y un después en eso, cómo era la vida antes de esta persona, del siniestro es accidente que haya padecido, y lo mismo en el fuero laboral, donde pudo haber padecido algún accidente laboral, o in itinere, que es yendo hacia el trabajo, o volviendo hacia su casa, o con producto de máquinas, o bueno, diferentes elementos con los que se desempeñe en el ámbito laboral. O también haya vivenciado la violencia laboral. Como que ven, el abanico y el espectro es muy amplio en todas las pericias y en lo que vamos haciendo. Esta es una de las pericias que muchas veces se trabaja en forma interdisciplinaria, estando dentro de la asesoría pericial, porque las psiquiatras también trabajan más el tema de los baremos, dependiendo. A veces sorteados somos solamente peritos psicólogos, entonces hacemos todo nosotros, la respuesta a los puntos periciales, dependiendo del caso. Como les digo, cada caso tiene su singularidad, estemos en el fuero que estemos, nos desempeñemos. Los informes periciales siempre llevan los datos de filiación, donde van los nombres, edad, escolaridad, estado civil, como les decía antes, familia de origen, familia nuclear, la presentación del examinado, depende que sea, si es en el área civil, ver la historia clínica, ver cómo era su vida antes y cómo era hasta el momento. Por eso hablo de un estudio longitudinal, que es desde que la persona nace hasta que nosotros la entrevistamos, una anamnesis muy completa, y un corte transversal, que es en el aquí y ahora, en el momento que lo estamos observando. Va a ser también un estado actual. Así que vemos lo histórico y lo actual, de esa manera todo lo psicodinámico del psiquismo. Vamos a determinar los síntomas, qué capacidad de introspección posee la persona, cómo se conduce durante las preguntas. También vamos haciendo una descripción psicosemiológica, se llama esto, ¿sí? Nosotros lo vemos entrar a la persona, cómo se sienta, cómo vamos viendo toda la comunicación verbal, que es lo que va transmitiendo, y lo paraverbal, que es lo que no se ve, pero que nosotros lo vamos observando a través de los gestos, de lo que dice, de lo que no dice, si se incomoda ante determinadas preguntas, se angustia, se pone más ansioso, está agitado, está inhibido. Vamos a estar en ese margen observando todas estas indicios que nos van a dar datos para confeccionar el informe pericial, además de las pruebas que vamos a tomar, psicométricas y proyectivas, donde las vamos a direccionar, a armar y a planificar después de esa primera entrevista que tuvimos con el peritado. Bien, peritado llamamos al evaluado, al actor en autos en caso que sea civil, al evaluado también imputado, dependiendo si es también lo penal. Bueno, ver las actividades, manifestaciones conductuales, les decía, el problema actual, la situación frente al conflicto. En todos los casos vamos a solicitar el consentimiento informado. ¿Qué es esto? Es tanto como lo dice en el Código Civil, tanto como lo dicen los FEPRA, los códigos de ética. Siempre vamos a pedir este consentimiento, es decir, explicitarle a la persona que vamos a evaluar, esto también en el ámbito clínico, pero en el ámbito judicial, siempre le vamos a explicitar todos los procedimientos que vamos a realizar. Como les digo acá, bueno, justo es una norma deontológica explicada en el código de FEPRA. Yo me adelanto, les voy contando antes de la FISMINA. Bueno, dicho consentimiento es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y con capacidad para comprender los alcances de su acto. Es decir, tiene que tener sus facultades mentales para poder comprender lo que está haciendo. Nosotros tenemos que asegurarnos de esto, que está entendiendo, porque también es su derecho, aunque en este caso se comprenda todo lo que se va a realizar, que va a tener que venir en nuestro caso, en nuestro tipo de pericias que hacemos, de 2 veces a 3,
donde se va a ver una entrevista en la primera vez y en la segunda y tercera toda la evaluación psicodiagnóstica a través de las pruebas psicométricas, que son las que miden inteligencia, funciones ejecutivas, y las proyectivas que miden y nos brindan indicadores de personalidad, rasgos de personalidad. Bien, sumado a la entrevista como elemento Princeps, vamos a ir elaborando un diagnóstico y, como recién me preguntaba la compañera, un pronóstico también en lo posible. Y responder a los puntos periciales. Volviendo al consentimiento, esto lo hacemos en la primera entrevista, ¿sí? Porque la persona, sobre todo en lo penal, cuando yo les suelo preguntar si hablaron con su abogado defensor, porque tienen derecho a una defensa, obviamente, y si saben de lo que les comentó, qué van a hacer, cómo va a ser el procedimiento, y si no lo quieren hacer, no va a influir tampoco en su contra. Entonces, esto implica la capacidad, el consentimiento informado, para consentir información suficiente sobre la práctica que se le realizará, cómo será el procedimiento, entonces incluyendo datos, naturaleza, duración y objetivos. Importantísimo solicitarlo, aunque estemos en el ámbito judicial y digamos, bueno, viene y tiene que hacer la pericia. No, tiene derecho también a negarse. Dicho consentimiento es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y con la capacidad de comprender el acto. La pericia psicológica, resumiendo toda esta primera parte que vinimos hablando hasta ahora, se lleva a cabo administrando un psicodiagnóstico con entrevistas psicológicas en el que se investigan distintas áreas del funcionamiento de la persona, lo intelectual, lo volitivo, lo vincular, cómo maneja sus impulsos, el caudal de su agresividad, evaluando el ajuste y la adecuación a la realidad. Para todas estas pruebas que yo les mencioné antes, psicométricas y proyectivas, más la entrevista, nos van a ayudar a investigar y evaluar todas estas áreas. Entonces, va a investigar además aspectos latentes, además de los manifiestos, utilizando distintas técnicas psicológicas. Las técnicas las pasamos porque las van a encontrar en cualquier manual, yo creo que las deben estar quizás en otra área estudiando. Vamos más a lo práctico, que es los puntos de pericia. Nos van a poder preguntar, por ejemplo, si la persona a evaluar presenta un perfil compatible con los hechos que se le imputan. Si presenta, generalmente estos puntos periciales se suelen utilizar más para personas que se los acusa o son reprochables de una conducta de un presunto abuso sexual, ya sea intrafamiliar o fuera de lo que es el vínculo intrafamiliar. Entonces, ¿qué nos van a preguntar? Si presenta trastornos en la esfera psicosexual, que determinemos las características de personalidad y si existen elementos que lo hagan proclive a las conductas como la denunciada u otras formas de violencia. Si se observa una identidad con características disociadas o vivencias de una sexualidad agresiva, este es un modelo de puntos de pericias que los fiscales pueden preguntar, o también a veces los defensores. Otras veces en otro periodo cuando ya está la persona, como les decía antes, por terminar de cumplir una condena, si necesita también, o en el medio, antes de que se den los beneficios, si necesita algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico, y ahí es otra forma de intervenir desde la interdisciplina. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso de la interdisciplina. Donde más vamos a intervenir va a ser en el área de la determinación de capacidad jurídica, porque es si la persona, como les decía antes, partimos de que tiene su capacidad civil y sus derechos, y hoy partimos de un sujeto autónomo, con una perspectiva de derechos humanos desde esta ley de salud mental, que fue desde el año 2013, que se empezó a tener mayor vigencia, con todas las críticas que pueda tener, porque las críticas en realidad están más basadas a la implementación de la ley. Y al presupuesto a veces que se da para la salud mental, pero es una buena ley en cuanto a derechos de las personas, a estar dentro de los estándares de lo que tiene que ver la perspectiva de derechos humanos, de las personas con discapacidad, de la Convención de las Personas con Discapacidad, de la Declaración de Caracas, de la OPS, de los principios para los enfermos mentales, de las reglas de Brasilia. Todo
este plexo normativo que lleva a la autonomía, a preservar el máximo de autonomía de la persona, está contemplado en la ley. Por eso es muy importante cuando hacemos estas evaluaciones interdisciplinarias, para determinar la capacidad de una persona jurídica, es decir, qué puede hacer y qué no puede hacer, lo que se busca es limitarlo lo mínimo que se pueda en cuanto a la restricción de su capacidad. Es decir, se busca que tenga la mayor capacidad de libertad para ejercer los diferentes derechos. Eso es lo novedoso de esta ley en cuanto a otra legislatura donde ya era declarada la persona bajo el artículo 141 demente y no podía realizar nada. Hoy en día se lo puede restringir para determinados actos, pero otros sí puede hacer. Y también el código con sus reformas contempla lo que es el artículo 12 que habla de los sistemas de apoyo de estas personas. Ahora vamos a ver en un ratito qué son estos sistemas de apoyo, de cómo ayudan, pueden ser desde una persona humana hasta cuestiones que no tengan que ver con humanos, que faciliten, a veces son medios tecnológicos, que puedan facilitar a estas personas con algún tipo de discapacidad, ya sea psicosocial, donde entran todas las enfermedades mentales, como intelectual, donde estamos hablando de una insuficiencia o un déficit del nivel intelectual. ¿Sí? Son diferentes áreas. Bueno, del informe pericial habíamos hablado, bien, que es el resultado de un proceso de investigación a través de las entrevistas y la complementariedad de las técnicas de evaluación. De factores de recurrencia y convergencia. ¿Qué es lo que recurre? ¿Qué es lo que se repite? Entre las mismas y en el marco de una evaluación psicodinámica. Por eso también, cuando hablamos de la determinación de la capacidad jurídica, el código dice, y la ley de salud mental, como articuladas y justamente en el artículo 152, va a decir que, el 152 ter, que cada 3 años se realicen estas evaluaciones de seguimiento. Antes los diagnósticos eran como estáticos, ¿sí? Una persona portaba, y desde el estigma también, ¿no? Desde la salud mental, portaba un diagnóstico y era como eterno, estaba in eternum en esto, y así también las internaciones. Todo esto se vio modificado con la Ley de Salud Mental y el Código del 2015. Hicieron grandes avances en la perspectiva de derechos humanos y de la persona como un sujeto de derechos. Y esto también tiene que ver con el pasaje de un modelo tutelar, médico tutelar, a un modelo más social, sociocomunitario, y de una persona activa y parte de su tratamiento. ¿Bien? Bueno, eso es lo que es el dictamen pericial, que es el informe sobre la verificación de hechos, causas y consecuencias realizado por personas calificadas, que seríamos los peritos, destinados a suministrar conocimientos técnicos o científicos al juez de los que carece y los necesita para dirimir una contienda. Antes hablamos de las leyes que regulan nuestra profesión. En la provincia de Buenos Aires es la 10.306, ustedes la deben tener, y si no es de fácil acceso, y habla de las características donde podemos aplicar nuestra profesión. Una es la emisión, evacuación, expedición de dictámenes y peritajes, que es en el área que nos estamos desempeñando. También que estamos obligados a guardar secreto profesional. El plexo normativo que les nombré antes, la ley 23.277, que es la nacional, la de ejercicio profesional de la provincia, la que les dije recién, la 10.306, el Código de Ética de la provincia de Buenos Aires, el de FEPRA, que es el Código de Ética de la República Argentina, el Código del Psicodiagnosticador, el Código Penal de la Nación, el Procesal Penal, Civil y Comercial, disculpen, la Ley de Salud Mental, la Convención de las Personas con Discapacidad, Reglas de Brasilia, Declaración de Caracas, Principio de ONU
para los enfermos mentales. Acá hablamos nuevamente, tienen que hablar tanto, me estoy quedando sin voz ya, por apurarme, aquí quiero compartirles todo lo que más pueda. Esto es el artículo 12, que tiene que ver con el secreto profesional, guardar secreto profesional. Y recién les hablaba de la ley de salud mental, la 26.657, supone un nuevo paradigma jurídico asistencial, cuyo eje es la consideración de la persona con padecimiento mental como un sujeto de derecho. ¿Sí? Yo me adelanté recién a contárselo, pero es lo que dice esta filmina. Esta ley va a hablar en su artículo 3, la salud mental es un proceso determinado por múltiples componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Esto es que no solo vamos a trabajar sobre el individuo, ¿sí? Sino que está interrelacionado, y por eso también lo de la interdisciplina y la multidisciplina. Hoy en día no podemos pensar nuestra práctica sin la relación con otros profesionales. Esto no quiere decir que todos somos lo mismo, que uno puede superponerse. No, el rol y el ejercicio profesional está regulado por nuestra ley, por nuestras leyes, como yo les decía hace un ratito. Pero sí podemos, ante la misma persona, tener diferentes miradas. Y cuán importante es lo que nos puede intercambiar el trabajador social, cuando ve todo lo que es la dinámica de esa familia in situ, porque va a ir a la casa, va a tener un montón de datos para aportarnos e interrelacionar cuando hacemos las evaluaciones de capacidad jurídica o, o algún tipo de violencia familiar. Siempre va a ser muy importante los aportes de esa área, como también de los psiquiatras que van a hacer hincapié en todo el diagnóstico psiquiátrico. Nosotros tenemos un gran acervo de pacientes con un gran caudal estadístico, por decir, en determinaciones de capacidad jurídica que tienen esquizofrenia paranoide, o también algunos síndrome de Down. Entonces son estas cuadros, hablo de la esquizofrenia paranoide, psiquiátrico, psicopatológico, que ya necesita una medicación permanente, controles permanentes, pero este diagnóstico no no quita los derechos a la persona. Si la persona está compensada con este cuadro, puede decidir en algunas cuestiones de su tratamiento, para estar informado, si quiere asistir a talleres, si quiere realizar actividades en alguna escuela laboral. Es decir, puede participar activamente o puede manejar el dinero, cosas que antes, por tener ese diagnóstico, se le quitaba todo tipo de derechos. Pueden votar, es decir, se les quitaba, que son derechos personalísimos, es decir, se les quitaba ese derecho por portar un diagnóstico. Esta ley y el código revirtió todo esto. Y lo más importante es que si algunos de ellos se descompensan y como última ratio, es decir, como último recurso, se necesitaría internarlos, siempre esta ley va a preservar que van a estar controlados, van a tener derecho a tener un abogado ellos, y que esté controlado este periodo de internación, que sea el necesario, y siempre sea un equipo interdisciplinario que evalúe para internar, para externar. ¿Sí? El juez es un poco el mediador, el que va a estar informado, ni bien se tomen esas decisiones, ya sea de la internación o de la externación. Entonces, volviendo a la ley de salud mental, decimos que cambia el paradigma de un sujeto de derecho. Define en su artículo 3, decíamos, la salud mental interrelacionada con lo histórico, lo económico, lo cultural, lo biológico y psicológico. Por eso el trabajo interdisciplinario es la modalidad de abordaje que resulta acorde a tal concepción. En el artículo 8 lo que va a decir es que se promueve la atención de salud mental siempre por este equipo interdisciplinario, constituido por psicología, psiquiatría y trabajo social. Esto sería como más el trípode, pero también se extiende a enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas relacionadas. En lo pericial, para realizar los informes interdisciplinarios, somos estos tres profesionales, ¿sí? Los que a veces participa el abogado de
de la persona, del causante se llama, la persona que tenemos que evaluar, ya sea que pueda padecer una enfermedad, padecimiento mental, o también hay personas que tienen problemas de adicciones, es decir, consumo problemático de sustancias en términos de la ley, y lo que tiene esta ley que incluye estos abordajes también que antes quedaban como excluidos, ¿sí? Del tratamiento. Bueno, estos son los artículos para ver la capacidad que tiene la persona de comprender cuando ha cometido un hecho, y es lo que se llama capacidad de estar en juicio, el artículo 78 del Código Penal, el artículo 77 y 76, ¿sí? O si tuvo una capacidad sobreviniente, es decir, que cuando cometió el hecho la persona a lo mejor estaba consciente y sus facultades mentales no tenían ningún deterioro, estaba acorde a la norma, pero en el transcurso del tiempo hasta que nos toca realizar la evaluación psicológica pericial, sufre algún problema, alguna enfermedad, un cuadro psicopatológico. Y en este caso, por eso es importante lo que antes les decía, no solo el estudio del corte transversal del aquí y ahora, cómo lo vemos en el estado actual al momento, sino también cómo fueron sus antecedentes desde el momento que se le imputa de los hechos, y quizás más atrás, desde toda su historia vital hasta el momento actual. Y ahí vamos a poder dar respuesta. Para esto va a ser importante la capacidad de entender el proceso. Para eso vamos a evaluarlo con las pruebas que yo les decía, les comentaba antes. Puede considerarse que se sostiene un principio esencial, que es la capacidad mental y la condición física o psíquica estable. Esta aptitud para estar y entender por lo que se lo está juzgando, una actitud activa, ¿sí? Que implica comprender de lo que se lo acusa, poder responder a una audiencia cuando esté en un juicio oral, cuando tenga que dar su declaración, pueda pedir ayuda a su abogado, ¿sí? Bueno, poder disentir con algunas pruebas que se le presentan en la audiencia, decir o pedir otras, ¿sí? Puede ser activo en su proceso. Bueno, quiero llegar un poquito a la interdisciplina porque tengo una definición muy linda que es de Alicia Stolkiner, que ya voy a llegar y se las voy a comentar. Bueno, acá hablamos de la capacidad de la persona para poder decidir respecto a su salud. Acá está lo que les decía. A ver. Ella habla de poder dar, empieza a comentar, ¿no? Que a partir de la década de los 80, de dar respuesta a los problemas de padecimiento subjetivo, que no solo podían ser abordados desde un campo disciplinario específico. Si recién hablábamos que la salud mental tiene determinantes psicológicos, históricos, socioculturales, diferentes áreas, entonces también para ello un solo profesional no puede dar respuesta porque es limitado su saber. Y ahí está la interrelación con otros, sin que haya hegemonía de unos sobre otros. Son todos saberes que aportan a tanto la praxis clínica como la praxis pericial. En algún punto a veces se interconectan también, ¿no? Porque la persona que comete un ilícito, por decir un homicidio, y cursa un cuadro psiquiátrico, psicopatológico, vamos a estar ahí relacionados con el tema de salud, porque hay las internaciones, los tratamientos y demás. Lo mismo una persona que comete un hecho estando con un cuadro de abuso de sustancias, es decir, con un trastorno de consumo problemático de sustancias. Hoy no se busca la discriminación, sino tratarlo como un problema de salud. Entonces no hay, como dice la doctora, explicaciones monocausales, es decir, unilaterales, sino que responden a diferentes parámetros y multicausalidad. De allí que haya diferentes profesionales interrelacionados. Eso es lo rico, que se interrelacionan. Porque en multidisciplina, yo les contaba, dentro de la asesoría pericial hay 4 médicos forenses, 4 psiquiatras, 4 ciencias sociales, más o menos entre 4 y 5 personas de cada especialidad. Ahora bien, no son todos compartimentos estancos, sino que nos podemos interrelacionar para responder a determinados requerimientos de los juzgadores.
Entonces, mientras que el abordaje interdisciplinario hablábamos que habla de un contexto de integración, y no de una fragmentación institucional, y también obedecer a políticas públicas, ¿no? De cada vez más esto se está viendo en las diferentes prácticas. Entonces, la interdisciplina, según Eli Shiri, va a decir que se fundamenta en que los problemas no tienen fronteras. No se trata de una superposición de campos ni de la pérdida de la especificidad disciplinar, sino que implica promover la producción de conocimientos, de intercambios y la construcción de saber a fin de evitar un abordaje fragmentado, como les decía recién, de la problemática. La interdisciplina supone incluir discusiones, divergencias, críticas y consensos del equipo de trabajo. En algo digo que nos llevamos muy bien los peritos, es cuando trabajamos en esto de determinación de capacidad jurídica, que ahora ya voy a llegar a un informe para mostrarles un poquito lo práctico, porque cada uno bien definido desde su área, pero a la vez relacionado con el saber del otro. Como les decía, qué importante es lo que trae el trabajador social, lo que investiga, lo que ve la psiquiatra desde lo orgánico, si hay un cuadro orgánico que tiene preponderancia, y si está bien tratado y medicado, y ver esta historia clínica, que nosotros recibimos un expediente que a veces tiene 10 cuerpos, ¿no? De estas personas que vienen transitando a través de tantos años. Bueno, entonces la interdisciplinariedad es una consecuencia metodológica de concebir ciertas problemáticas desde la perspectiva de los sistemas complejos. En salud mental es donde se apunta desde la ley, esta nueva ley, y de estas perspectivas de derechos. Sino una persona, no tomar a la persona como una totalidad y no como partecitas y fragmentos. En esto se hace hincapié en lo que es el respeto a la autonomía, a la voluntad, a las preferencias de la persona, aunque tenga una discapacidad. ¿Se acuerdan que dijimos discapacidad psicosocial, que incluye todos los cuadros psicopatológicos, y psiquiátricos, la discapacidad intelectual, que incluye el déficit por un trastorno, ya sean diferentes trastornos del desarrollo, o un déficit en el nivel intelectual. Y también ahí tenemos muchos casos de personas con síndrome de Down o retrasos madurativos. Bueno, es también gente con parálisis cerebral, es decir que es muy amplio los diagnósticos de las personas, pero siempre se ve la singularidad de cada caso, porque dos diagnósticos iguales no llevan a abordajes iguales y las personas pueden o no pueden hacer determinadas cuestiones en términos del código de la ley. Quiero llegar a eso. Otras leyes de apoyo, que también, la otra vez me preguntaban en una charla parecida a esta, que dimos acá también el año pasado, y siempre el tema de la interdisciplina yo lo traigo porque es imposible, como les decía, pensar nuestra práctica sin relacionarnos con los otros. Y hay otras leyes que apoyan todo esto, como es la 26061, que es la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Me preguntaban si era importante conocer las leyes. Nosotros, al estar insertos y relacionados con trabajar en el foro o en el fuero judicial, necesitamos, siendo nuestra profesión, la psicología aplicada al derecho, ¿sí? La psicología jurídica es aplicada al derecho, conocer todas estas leyes, porque van a tener también in situ, procedimientos que vamos a tener que realizar nosotros como peritos. O cuestiones que debemos saber a la hora de revisar los informes, o de comentar nuestra pericia, defender nuestra pericia en un juicio oral, y más ahora en los juicios por jurados. La Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad, la Ley de los Derechos del Paciente, la Ley de Salud Mental, por supuesto, que fuimos viendo algunos artículos relacionados con el Código Civil y Comercial de la Nación, la de Identidad de Género, también la de Educación Sexual, las tenemos como muy ayornadas para trabajar. ¿Qué pasa con la capacidad, antes les decía, de derecho y ejercicio? Siempre esta ley va a hablar de toda persona humana, tiene la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad, y son estas evaluaciones de restricción de capacidad,
para realizar determinados actos jurídicos. Pero toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto que haya ciertas limitaciones. Los que son incapaces de acceder a este ejercicio, a esta potestad de derechos, son las personas por nacer, la persona que no tiene la edad y grado de madurez suficiente. En este sentido, el código va a hablar del adolescente de 13 a 18 años, que van a ser menores de edad hasta esa edad, pero también van a poder tomar ciertas decisiones en determinados grupos etarios, como lo va a decir el artículo, creo que es el 25 y 26 del Código Civil, y van a poder realizar determinados actos que antes no estaban contemplados, ¿sí? Pero siempre se va a tener en cuenta el grado de madurez que tienen estos chicos. Hablamos de la restricción de la capacidad, que el juez tiene la potestad en un menor de 13 años de hacerlo, que padezca una adicción, es decir, un consumo problemático de sustancias o una alteración mental permanente prolongada, puede restringir esta capacidad y también ordenar una internación en el caso que fuera necesario. También el artículo 43 habla del sistema de apoyos. Como les decía antes, son ajustes razonables de acuerdo a las necesidades de las personas. Siempre el fin es promover esa autonomía, esa autodeterminación del sujeto. Hablamos de un sujeto y no de un objeto. Un sujeto de derechos, un sujeto activo, que es activo en su propio tratamiento, en el caso de salud mental, activo en su propio proceso judicial. En caso de tener una alteración en sus facultades mentales y estar también relacionado a un hecho con capacidad de reproche, que en el caso que se pruebe que la persona tiene un trastorno, un padecimiento mental, un cuadro psicopatológico, que no pueda, es decir, lo que dice el artículo es alteración morbosa de sus facultades mentales, quiere decir que no pueda comprender y dirigir sus acciones. Estar bajo un estado de inconsciencia, como puede ser bajo efectos también de una sustancia o de alcohol también. ¿Quiénes pueden pedir la restricción de capacidad? Es decir, que una persona vea que tenga un problema, ya sea de consumo problemático o tenga una alteración mental de sus facultades mentales. ¿Quién lo puede pedir si detecta esto? Según este artículo del código, lo puede pedir el propio interesado porque detecta dentro de su patología que algo está pasando. Lo puede pedir el cónyuge que no esté separado, de hecho, o el conviviente, los parientes dentro del 4º grado y también el Ministerio Público. Vamos a ir a la sentencia del informe un poquito, qué es lo que, esto le decía, cada 3 años se va a realizar estas evaluaciones que realizamos interdisciplinarias de la persona que padece una enfermedad mental, es decir, un padecimiento mental. Y siempre se va a tener en cuenta, nuestro norte es, además de tener las reformas del código, lo de la ley, los sistemas de apoyo a la ley de salud mental, digo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otro de los ejes importantes para esto, porque marca este pasaje del modelo, de este modelo de protección que en realidad solapaba, proteccionista, pero que era hegemónico y que era de control y de restringir mucho, a otro modelo que habla de preferencias, de autonomía, de voluntad. Es decir, se cambia de ese modelo paternalista, de ese, como se llamaba antes, estado benefactor o modelo hegemónico médico, a un modelo más social, sociocomunitario. Por eso se va a hablar de mínimas internaciones, que la persona ni bien se compense pueda regresar a su familia o pueda ser reinserto en su ámbito sociocomunitario. Esperen que me vea la filmina porque si no me voy por las ramas. Cambio del modelo médico paternalista de discapacidad, eso se los había dicho, al modelo de derechos humanos, reconociendo al enfermo como sujeto de derecho. Y la participación de intervenciones interdisciplinarias también. Bueno, esto hablamos... del artículo 34, es lo que yo les decía recién, no son punibles, el que no haya, es decir, no tienen capacidad de reproche, van a ser inimputables, para que sea claro, si bien es un término legal que nosotros no usamos, lo utilizo
a nivel ilustrativo nada más. El que no haya podido en el momento del hecho, es decir, cuando ocurrió el hecho, puede ser un homicidio, ya sea por insuficiencia de sus facultades mentales, por alteraciones morbosas de la misma, o por su estado de inconsciencia. Miren esto, insuficiencia de sus facultades, acá entran todo lo que son los déficits a nivel intelectual. Alteración morbosa quiere decir todo lo que tiene que ver con los cuadros psicopatológicos, psiquiátricos también. Todo lo que vamos a encontrar en el DSM-5. Y inconsciencia, estados de inconsciencia, puede estar dado a veces por epilepsia, por personas que han tenido algún ataque de epilepsia, por consumo problemático también de sustancias, por consumo de alguna sustancia exotóxica, o también, ¿por qué más? Me estoy olvidando de uno. Bueno, por consumo de sustancias, les dije epilepsia, me estoy olvidando de alguna que ya me va a salir. Error e ignorancia del hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto, dirigir sus acciones. Entonces, todos ellos van a ser inimputables, pero no quiere decir que van a quedar al libre albedrío, sino que en otra parte del artículo, del 4 lo explica, pero la persona va a realizar un tratamiento. Ahí levantaron la mano, ahora me fijo. Va a realizar algún tipo de tratamiento. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, perdón. Los estados de inconsciencia, ¿puede ser también por emoción violenta? Ese es otro tema que no, otro término, digo, que no utilizamos nosotros, que es jurídico, pero ahí entrarían en estos estados transitorios, completos o incompletos, si la persona está inconsciente porque se desmayó por la epilepsia o cometió un acto involuntario y terminó en algún tipo de accidente o en algún tipo de, como si hubiera sido un delito, una muerte, un homicidio. Sí, estaría dentro también de esos estados de inconsciencia, podrían estar. Pero nosotros no hablamos de estado mental transitorio, completo o incompleto, pero no emoción violenta. Eso es un término que utilizan los abogados. A ver, esperen que quiero llegar. Algo de la ley de salud mental. Bueno, las internaciones es un tema también muy importante dentro de la ley de salud mental, y que a nosotros se nos puede presentar. La ley, antes se hablaba del concepto de peligrosidad, hoy los códigos están cambiando esto por incorporar lo que la ley llama como riesgo cierto o inminente, para sí mismo o terceros, es decir, para la persona, porque está en peligro, puede atentar con su vida, o lastimar o atentar contra la de otros. De todas formas, la internación tiene un tiempo limitado, un objetivo, y si es necesario se renovará el tiempo, y esto está muy bien explicado en la Ley de Salud Mental, en el artículo 20 al 24. Está muy explicado, de hecho hubo casos mediáticos, que hay mitos que se dicen que se puede, no se puede, que la persona se va cuando quiere. No es así. La persona va a ser evaluada por un equipo interdisciplinario, se le informa al juez, la persona quedará internada en caso de necesitarlo, tendrá un tratamiento ambulatorio, depende de lo que decida el equipo. Pero la internación, si la persona está en riesgo para sí mismo o terceros, es involuntaria, es decir, sí o sí va a estar internado, va a recibir un tratamiento, y cuando se compense, el equipo nuevamente interdisciplinario va a evaluar a la persona y se va a decidir y se informará al juez si la persona está en condiciones de ser externada y pasar quizás a una internación voluntaria, si la persona quiere estar un tiempo más para sentirse segura, o pasar a todo la parte ambulatoria y los tratamientos que se dan en el marco de la ley, como las casas de medio camino, hospitales de día, diferentes dispositivos para cada caso en particular. Bueno, hablamos del cese del procedimiento de la incapacidad o restricción. Debe decretarse por el juez que la declaró previo examen del equipo interdisciplinario. El equipo evalúa, ve que la persona está en condiciones de externarse, de volver al ámbito, y el juez termina
ordenándolo y se dicta el cese de incapacidad. Por eso es tan importante estos seguimientos cada 3 años, o en el caso que haya internaciones o amerites, sean más seguidos, ¿no? El tiempo, 3 años no se puede más de 3 años, pero sí, menos volver a ver a la persona. También es interesante desde el equipo interdisciplinario cuando la sentencia se revierte, por decirlo de alguna forma. Es decir, que la sentencia, me refiero a la restricción de capacidad, porque se parte de una presunción de capacidad, ¿no? De limitar lo mínimo, como decíamos, de los derechos, y cuando la persona, algo que no podía hacer, como es manejar su dinero, o poder manejarse y viajar solo hasta un lado, controlado, ¿no? Con un sistema de apoyo, con un curador, dependiendo, antes era curador, se llama sistema de apoyo. Esto, la amplitud que les da la libertad y cómo cambia la persona también con esto, ¿no? Entonces, todas estas leyes que hay ahora, de alguna manera promueven toda todos estos derechos aplicados a la persona y tiene su incidencia en la salud mental y bueno, en la integración de la persona al medio lo más pronto que pueda. Pasamos. Acá había algo. Esperen que de paso descanso un poquito de hablar. Un poquito de agua. En equipo interdisciplinario, hablábamos en las asesorías periciales, como para ir cerrando este tema, y nos estamos acercando al horario, es que va a estar conformado por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, que cada 3 años será sujeto a reevaluación. ¿Por qué es esto? Porque el psiquismo es dinámico, porque va a depender de la singularidad de cada caso, los diagnósticos no son portadores de capacidad en sí mismos o de restricción de la misma, y mucho menos de inhabilitación. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos, como yo les contaba antes, de la esquizofrenia compensada, donde la persona puede hasta regular con cierto control de un tercero su medicación, puede hacer sus compras, puede manejar esta pensión que reciben, muchas veces reciben algún tipo de pensión o de su obra social, y pueden manejar este dinero para realizar determinadas actividades y sus tratamientos, ser activos, y cuando no puedan, este sistema de apoyo los oriente, los ayude a tomar decisiones, pero nunca ellos afuera como pasivos, sino activos, ya sea en sus tratamientos o en sus procedimientos judiciales. Se va a realizar un seguimiento, como les decía, de los diferentes cuadros, ver si requieren algún sistema de apoyo para tener siempre una mejor integración a la sociedad. El abordaje es de un modelo sanitario, comunitario, que preserva ese principio de autonomía y autodeterminación. Creo que se los dije desde que empezó esta charla, esto, en diferentes momentos o ejemplos, desde una perspectiva de derechos. Busca una reinserción en el ámbito sociofamiliar, sociocomunitario, desarrollando el máximo de sus posibilidades. Si esto no se cumpliera, hay un órgano de revisión donde los familiares de las personas, ya sea con consumos problemáticos o padecimientos mentales, pueden denunciar. Estos órganos suelen estar de revisión en los ministerios públicos, nacionales o locales, y pueden exponer cuando no se cumplan las directivas de la ley y una persona esté siendo avasallada en sus derechos. Nancy. Sí. Ahí María Laura levantó la mano y quiere hacer una pregunta. Bueno. Darío. Nancy, te hago una consulta. Cuando vas a hablar de sistemas de apoyo, ¿cuál es la figura profesional que... La figura puede ser un familiar, puede ser directamente un familiar. Mira, no te estoy viendo, pero bueno. Tiene que ser, puede ser, digo, un familiar. Antes eran llamados curadores. No necesariamente tiene que ser una persona física, pero a veces puede necesitar alguna cosa tecnológica la persona, pero normalmente es alguien que puede ayudarlo a tomar alguna decisión, que lo pueda acompañar. A veces es la figura del acompañante terapéutico también, puede estar incluida en este artículo 12 del sistema de apoyo.
El curador sería cuando está determinada la incapacidad. Claro, pero también hay diferentes grados, como te decía, el apoyo que puede acompañarlo en cosas que preservan su Para autonomía. diferenciar curador de apoyo. Ah, perfecto. Una Ahora vamos, cosa es, fíjate. si hay un curador, es Sí. porque se determinó incapacidad y se nombró una persona para que esté Exacto, presente. exacto, Y el exacto. El apoyo otro es una restricción. Dentro de la restricción, que es más leve, es de algunas cosas que sí puede hacer, porque hablamos de esta cuestión de dar el máximo de autonomía. Entonces, en Sí. ese sentido, el curador puede ayudar a tomar decisiones en cuanto a un tratamiento y acompañarlo en todo eso, ¿no? ¿El curador lo dice el juez? ¿Lo impone el juez? La puede proponer la familia, alguien de mucha confianza para la persona, lo puede promover la misma familia también a veces. Espérate que quiero llegar. lo determina el juez, pero Claro, pero lo sugiere muchas veces la familia, si hay alguien que tenga buena relación y demás. pero el juez Sí. tiene la potestad de decir que sí, Sí, o que sí, no, sí, o sí. Incluso, nombrar, claro, lo designa por oficio en caso de que no haya. claro, o que no lo convenza. O que no lo convenza porque piensa que puede. De hecho, hay muchos casos que nos ha tocado, ¿no? Que no le daban el dinero para que pueda comprar su ropa, o bueno, entonces, o talleres o cosas que tenían que asistir, o medicación. Entonces, en esos casos ya interviene el juez y puede nombrar un curador oficial de la Defensoría. Gracias, Nancy. No, por favor. Igual había una filmina, que no la encuentro ahora, pero que estaba bien clarito explicado eso, por si me olvidé de decirte algo. Bueno, si no, después se las mando. O sea, me mezclaron todas. Hoy le decía que me olvidé el pendrive en mi trabajo a la mañana y tuve que reconstruir todo lo que les quería comentar y algunas cosas me quedaron un poquito mezcladas. Pero bueno, ahora no encuentro el del sistema de apoyo. Bueno, en líneas generales era esto lo que les quería comentar. Sí, Nancy, lo que estamos como llegando a un horario para abrir como un Sí, espacio como sí. más Si a las quieren, porque yo ya preguntas, estoy al debate. sí, un Eh, ratito, porque ya en 5 minutitos me están reclamando en otra reunión, tenía este problema hoy, con el horario medio ajustado. por eso la velocidad, el Por vértigo. eso la velocidad, que me disculpen, les va a quedar por ahí grabado y les puedo facilitar igual después alguna bibliografía o alguna filmina un poquito más específica de estos cambios, ¿no? De estos temitas que vimos últimos. A Bien. ver si llegó Ha hecho un recorrido muy Sí, fue así claro medio. por las distintas, bueno, rápido, vertiginoso, pero muy rápido por todas las vicisitudes que nos vamos a hallar, la responsabilidad, los cuidados, la formación que tenemos que tener. Vemos la pasión de Nancy por esto, ¿no? El entusiasmo que tiene. Bueno, eso me encanta, eso no hay duda, me gusta mucho lo que hago, es verdad, me han dicho muchas veces, sí, sale por los poros, eso Correcto, es verdad. y Vale, no termina nunca de estudiar, siempre sigue estudiando, haciendo cursos, diplomaturas, maestrías y transmitiendo. Entonces aprovechen para hacer algunas preguntas. Hernán, vos tenías una pregunta de la vez anterior, si querés la incluimos, si estás ahí. Hernán, que la hizo cuando estábamos cerrando, pero ¿La otra sí vez? Buenas noches, sí sí, habló acá estoy. de Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tecnología tal? forense. Mira, dejo de compartir así los veo, porque si no, no los Ahí veo. está, Ahí claro. está. Ahora sí, Hernán. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? la pregunta que quedó pendiente con Carlos fue si existe una diferencia entre psicólogo jurídico y psicólogo forense. Bueno, en realidad psicología jurídica es la ciencia aplicada a la psicología y es como más, perdón, a la abogacía, al derecho, entonces es como más amplia. Y el psicólogo forense es el que realiza la acción de estar en el foro, como les decía antes, o en el fuero judicial. No sé, Carlos, si vos querés decir algo más, que están también mucho con este tema y capaz que son
No, claro, vos te habías señalado, la psicología forense tiene que ver con la labor práctica, claro, con la acción, con el trabajo de campo que uno hace en el fuero, en el los lugar. distintos Claro. fueros judiciales, en los distintos lugares como perito de parte oficial, de oficio, todo lo que detalló. Claro. Y el concepto de psicología jurídico es un concepto más general. Uno es particular, focalizado, y es un concepto con todo lo que relaciona el derecho y... Entonces, psicología... Jurídica está... en lo concreto. Y lo otro es o sea... es lo aplicado al derecho. La psicología jurídica aplicada al derecho como ciencia aplicada, donde están todos los conocimientos teóricos y demás. Y lo otro es el trabajo en sí, la práctica forense, en el lugar donde nos vamos a desempeñar, que van a ser en los tribunales o en las asesorías periciales, y de los diferentes órganos jurisdiccionales recibir los diferentes pedidos para realizar las pericias, en los diferentes foros, topos, lugar, ya sea en el ámbito civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y penal, que les decía que es donde mayor cantidad de causas vamos a recibir, ¿no? Por eso en nuestra tarea profesional tenemos la articulación de la teoría y de la práctica. La práctica viene más de lo concreto en el ámbito de lo forense, y la teoría que nos va a dar sustento y marco viene de lo jurídico. Claro, de lo jurídico. Un poco la pregunta fue hecha, bueno, en principio porque habían surgido estos dos términos, y en segundo, ya que estamos al final de la carrera, seguir una especialización. Claro. Y si lo buscaba como especialización forense aparece, y como jurídico no, entonces dije, bueno, a lo mejor pregunto para poder investigar un poco más. Sí. O sea, la especialización está dada en psicología forense. Jurídica. Mira, yo, por ejemplo, soy especialista, que hice la especialidad, que son 3 años más o 4, y después el colegio profesional, de acuerdo a la especialidad que hayas hecho, más todos los cursos, congresos, diplomaturas, exposición o disertación en diferentes lugares, bueno, todo ese acervo de práctica profesional te va a dar un puntaje, y con eso vas a tener la especialidad, vas a ser especialista en psicología jurídica / forense, así es mi título, por ejemplo. Entonces, jurídica es lo más amplio, es la ciencia aplicada al derecho, donde lo vamos a aplicar va a ser en el campo práctico, que es lo forense. Digamos que eso sería un poco, no sé si te queda claro así. Me quedó mucho más claro, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si fui clara, se aburrieron, se durmieron. Ok, Pues hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Sí, algún comentario, pregunta. Porque me llama el deber, me tengo que ir a una reunión ahora. Ya estamos en horario. Bueno, a mí me resultó muy interesante, y si después nos puede hacer llegar material como para lo que quedó por fuera de las notas, porque no llegamos, sería muy grato. Sí, siempre pasa que un tema, viste, va abriendo otros y está todo interrelacionado, entonces, pero algo que rescato siempre es esta posibilidad que tengan ustedes de todos los espacios que aprovechen acá con los licenciados o donde sea, de poder estar capacitándose, o sea, no es como el trípode, ¿no? El análisis personal, la capacitación y la supervisión, porque nosotros también supervisamos con los colegas los casos que tenemos más complejos, hacemos desde lo interdisciplinario también, o sea que esto no puede faltar nunca, la capacitación. Y también obviamente el análisis y la terapia individual, porque nosotros trabajamos con casos muy complejos, desde abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, trabajamos con las personas que son los presuntos agresores en estos casos, con víctimas de violencia. Después yo digo, a veces las pericias civiles y comerciales son como para descansar un poquito de lo penal, ¿no? A mí me gustan todos los fueros, pero lo penal tiene... Las tres patas son la capacitación, la supervisión y el análisis. Y el análisis personal, sí. ¿No? Para el desempeño... Para la práctica clínica también, ¿no? Pero bueno.
Es importante también esto de poder tener, yo siempre digo que para ser forense, para trabajar en el área forense, es importante también un recorrido clínico, porque nos abre mucho la cabeza para lo que son los diagnósticos, lo que es la psicosemiología, es decir, los forenses, por supuesto Se que se nutren y complementan. se complementan, es decir, perfectamente, la ¿no? O sea, práctica... te va enriqueciendo. Claro, tanto cuando uno trabaja y hace pericias en niños o en adolescentes o en adultos. Porque en mi caso, que he trabajado con niños víctimas de abuso sexual en el hospital y hacer los tratamientos y ver el impacto de lo traumático, me es mucho más fácil cuando tengo que ver una víctima de violencia, detectar, a pesar de todo el acervo de las técnicas que voy a utilizar, toda esa experiencia clínica de haber trabajado del otro lado, atendiendo clínicamente a estas personas. Entonces, da otro timing, te posicionas de otra forma también, ¿no? Bernice pregunta si no es difícil no tener prejuicios con acusados de delitos de abuso y violencia. Yo, mira, con ese tema leo la causa, siempre digo, en la segunda vez que veo a la persona, para ser lo más objetiva posible. Porque vas a leer y vas a tener el acceso a la causa y hasta vas a ver informes victimológicos. A veces no, porque a veces hacemos primero nosotros la evaluación del presunto agresor y después vienen los victimológicos. Y otras veces no nos ha llegado nunca la causa y tenés que entregar un informe sin haber visto la causa. Entonces el prejuicio ahí, digamos que se destruye, porque va a estar avalado primero por toda nuestra práctica objetiva. Siempre al principio de la charla hablábamos de que estamos atravesados por los códigos de ética, por las leyes que regulan la profesión, y sobre todo por la imparcialidad, la neutralidad, y esto hay que defenderlo a muerte, porque también hay denuncias falsas. También es un prejuicio no querer evaluar a la víctima porque decir que la estamos revictimizando. No, la víctima yo evalúo muchísimas víctimas, y como agresores, en realidad que tengo más cantidad de agresores que evalúo que víctimas, ¿no? Porque también a veces nos llegan víctimas que ya han pasado para la pericia psicológica por muchas instancias fallidas. Entonces, la pericia a veces es un lugar donde pueden tomar conciencia de iniciar un tratamiento y hacer, sobre todo las víctimas de violencia de género, hacer todo un cambio en sus vidas. Y paralelamente va todo el procedimiento judicial, ¿no? También se lo evalúa el imputado. Normalmente el que evalúa a la víctima no evalúa al imputado, de mis colegas, digo, ¿no? Siempre se trata de que no se crucen, todos esos detalles se tienen en cuenta. Pero prejuicios no, se hace el trabajo científico, ¿no? Por lo menos yo trato de hacerlo lo más posible, ¿no? Después, bueno, errores uno puede cometer. Pero por respecto a las víctimas, digo, se puede hacer un estudio psicodiagnóstico respetuoso, haciendo toda la evaluación y termina siendo hasta, si bien estamos en el ámbito forense, termina siendo a veces una intervención clínica, indirectamente. Y bueno. Hay comentarios, Nancy, que resaltan la vocación, el conocimiento, bueno, la pasión, y se preguntan si encima son locutora. Ah, eso lo decimos. No. Pregunta que parece locutora por cómo transmitís con claridad y realmente pasión. O sea... Eso sí, la verdad que me gusta mucho. Estoy siempre estudiando, viendo cómo podemos mejorar, porque lo bueno también de estas prácticas que tenemos es también repreguntarnos, yo hace casi 30 años que ejerzo, primero desde lo clínico y los últimos 20 años desde lo forense, y uno siempre se pregunta esto, ¿no? Si viene utilizando una metodología y hay otras cosas, siempre hay que ir intercambiando, ayornándose, por eso la capacitación, condición sine qua non, ¿no? Con las otras dos cosas que les decía, ¿no? Del análisis y de la supervisión. Bueno. Preguntar y seguir estudiando y avanzando. No hay otra. Después, obviamente. Una última preguntita, si hay tiempo. Sí. Buenas tardes, Nancy. Te quería consultar
Matías. Actualmente estoy investigando sobre lo que es para el TFI de la carrera, lo que es grooming. Sí. Y bueno, vengo leyendo bastante, buscando, ¿no? Y también esto de la parte jurídica y forense, me trato de armar un capítulo respecto a eso, ¿no? Y tengo entendido de que, bueno, estaríamos dentro de lo que es el marco de un tipo de abuso sexual a través de dispositivos y demás. Sí. Pero bueno, quería consultarte esto, ¿no? Si me puedes orientar dónde buscar información o cómo. Mira, de grooming, nosotros tenemos también muchos casos que tienen que ver, ¿sí? Con grooming. Es un tipo de abuso sexual mediante los TICs, mediante las tecnologías informáticas, y es esto de que el groomer tiene que ver el grooming viene de to groom, que es acicalar, preparar, y lo habrás estudiado vos, ¿no? Si estás estudiando en el tema. Sí, lo estoy Tenés la encontrando. página de Grooming Argentina, Navarro, creo que es Hernán Navarro, que te puede asesorar, porque ellos tienen mucho material. Y después, bueno, ya hay bibliografía que tiene que ver con el abuso sexual. Hoy en día no se dice infantil, se trata de cambiar contra niños, niñas y adolescentes, porque no es el niño el que provoca eso, ¿no? Claro. Y todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Sí, de hecho hay una ley que es de prevención, ¿no? Y concientización. Sí. Pero a mí lo que más me llamó la atención, que quizás es el motivo, ¿no? Quizás por el cual estoy haciendo esta investigación también, son los tiempos, ¿no? Que hay todo o sea, en lo que es el abuso sexual, intrafamiliar, físico y demás, manejan tiempos mucho más prolongados quizás a veces en todo esto que es la preparación y demás. Y en lo que es grooming, esos tiempos son mucho más acortados, más acotados. Sí, digo lo mismo en cuanto a las fases del abuso, que se va acercando por estos métodos hasta que logra, le va pidiendo fotos, va logrando toda esta cuestión de confianza. Son como fases que se van dando de un lado y del otro. Y del niño porque está vulnerable, porque a lo mejor tiene algún trastorno intrafamiliar. Esto de grooming no son abusos intrafamiliares, son desconocidos normalmente. Le van pidiendo fotos, van haciendo todo este abuso de confianza hasta que se genera una visita, se genera un encuentro. Y muchas veces ahí está el que está del otro lado, estamos hablando de un niño de 11, 12 años, 15 tal vez, con un adulto bastante mayor a veces, porque son perfiles falsos que utilizan y demás. Entonces... ¿hay algún indicio diferente, digamos, a lo que se trabaja o algo más a tener en cuenta? Calculo que esto de lo interdisciplinario también tendrá que ver por el tema del peritaje, de lo que es los dispositivos, qué información. Claro, acá tenés todo lo de informática, se va viendo todo mucho desde ahí, ¿no? Son diferentes pericias también. Sí, yo cuando nombré los peritos que trabajaban me olvidé de decir los de informática, que son también más en estos casos de estos tipos de delitos, tienen ahí una impronta muy importante en eso también, ¿no? Pero ahora de libro así específico no me acuerdo. Hay uno de una autora que después se lo paso a Carlos para que se lo compartan. Pero si no, tenés lo práctico y todo lo que se trabaja a nivel de prevención. Ellos tienen muchos trípticos para trabajar a nivel de la escuela de lo que es la prevención. Lo mismo que el bullying, el ciberbullying. Es una forma de prevenir porque en los chicos hay casos que los lleva directamente al suicidio, ¿no? Y con el grooming lo que se agrega a veces es el sexting. Sí. El sexting tiene que ver con el intercambio de fotos que a veces se da entre adolescentes, que parece como un juego, pero después se empieza a transformar en lo otro, que es sex extortion, es decir, que empiezan a pedirles que si no acceden a determinada práctica o tal foto, tal cosa, lo van a publicar en las redes, y de hecho hubo casos que terminaron en suicidio de chicas que han pasado por eso, ¿no? Así que todo es muy delicado, muy interesante, y trabajar desde la prevención es por ahí una punta muy importante, ¿no? Bueno, vamos a liberar a Nancy. Ahora sí los dejo yo, porque... Nos dio aparte su tiempo que tenía comprometido con... hoy vino un día más que complicado, pero bueno, ahí lo hicimos, llegamos a cumplir con esto. Nancy, si envías un material de lo que mencionaste para eso, todo el material que mande van a ser repartido, reenviado. Sí, te lo mando a vos, algunas cosas que pidieron de grooming. Sí, es el nombre quizás de los libros, pues no los tengo en PDF, pero por ahí alguna
cosa bibliográfica o qué otra cosa me habían dicho para anotarme que no me olvide. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, te agradecemos Gracias. el haber compartido todo tu parte de tu conocimiento, las ganas, la velocidad es la gana, Perdón por la pasión velocidad. de transmitir. Y bueno, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Ojalá que les haya sido útil y estamos en intercambio. Seguimos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nancy. Hasta luego, muchas gracias.